¿sí? Vamos entonces con el práctico número 4, comenzamos con la experiencia número 1. Para las reacciones características del aluminio, entonces ustedes en esta experiencia tenían que tomar 2 tubos de ensayo y colocar en cada uno de los tubos 2 mililitros de solución de sulfato de aluminio 0,1 molar que estaba preparado previamente. A uno de ellos le agregaban una gota de hidróxido de amonio 25%, que esto es hidróxido de amonio comercial, ¿sí? Agitaban y observaban. Acá lo que se generaba es la formación de un precipitado de color blanco, que ustedes ya saben, digamos, lo que se forma es hidróxido de aluminio. Nosotros originalmente en el tubo teníamos una solución de sulfato de aluminio. La sal es un electrolito fuerte, se disocia por completo en solución, aparece catión aluminio y anión sulfato, y luego cuando agregamos oxidrilos, ¿sí? Por eso escribimos el amoníaco como hidróxido de amonio, que vendría a ser, recuerden, el amoníaco es gaseoso, el hidróxido de amonio es el amoníaco en solución. Lo ponemos así como para que se den cuenta que lo que agregan son oxidrilos en definitiva. Se forma el precipitado de hidróxido de aluminio de color blanco. Recuerden que este precipitado aparecía cuando nosotros estábamos en un rango de pH de entre 4 y 10 aproximadamente. Si bien lo que estamos utilizando es hidróxido de amonio comercial, estábamos poniendo solamente una gotita, o sea que en términos de concentración obteníamos un pH que se encontraba en este rango, seguramente más del lado básico, dándonos como resultado la precipitación del hidróxido de aluminio, ¿sí? Eso es lo que aparecía en un principio. Luego, ¿qué hacíamos? Agregábamos sobre ese mismo tubo 10 gotas de ácido clorhídrico concentrado 6 molar. O sea que de repente nosotros estábamos en este rango, el de color celeste. Al agregar el ácido clorhídrico 6 molar, nos íbamos para la zona de pH bajo. Entonces sabemos que lo que se forma, como el hidróxido de aluminio es ampotérico, vendría a ser el complejo aquo, el hexaacuo aluminio 3, ¿sí? Que es soluble. Por lo tanto, lo que teníamos que observar era la redisolución del precipitado, ¿sí? Como el hidróxido de aluminio tiene una KPS que es muy, muy baja, lo que nos pasaba normalmente era que el hidróxido de aluminio se precipitaba un montón, ¿sí? Entonces, cuando agregábamos el ácido clorhídrico, lográbamos ver la redisolución en una parte del tubo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como se ven en la parte de abajo, en general lo veíamos en la parte superior del tubo, ¿sí? Necesitábamos mucha cantidad de ácido para poder redisolver absolutamente todo el hidróxido que se había formado por una cuestión, como ya dije, del KPS tan bajo. Si tenemos que plantear la ecuación, acá tenemos la disociación del hidróxido de aluminio, que por supuesto es un equilibrio regulado por el KPS, y el hidróxido de aluminio mezclado con los protones que agregamos, nos da como resultado el complejo hexacuo aluminio 3, ¿sí? Y veíamos la redisolución. Como todo complejo, un complejo soluble. ¿Qué hacíamos en el segundo de los tubos? Teníamos sulfato de aluminio nuevamente puesto en el tubo y le agregábamos una gota de solución de hidróxido de sodio, 5%, y agitábamos. Acá de nuevo estamos agregando base, una cantidad de base que nos dejaba en un pH entre 4 y 10, o sea que lo que se formaba nuevamente era la precipitación del hidróxido de aluminio. ¿Por qué lo hacíamos con una base diferente? Como para que ustedes puedan ver que no solo con el hidróxido de amonio pasaba, sino que con una base típica como el hidróxido de sodio, también se formaba el hidróxido de aluminio, y además también por una cuestión de la facilidad de redisolución, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Veamos. Una vez que nosotros formábamos el hidróxido de aluminio, observábamos la aparición del precipitado blanco y luego agregábamos 20 gotas de hidróxido de sodio 25%, o sea, misma naturaleza, hidróxido de sodio en ambos casos, pero con una concentración un poco más elevada, ¿sí? Ahí que observábamos que se redisolvía el precipitado nuevamente, nosotros estábamos con el hidróxido de aluminio precipitado, agregábamos oxidrilos en exceso, o sea que subimos el pH por arriba de 10
y se redisuelve el precipitado porque se genera la formación del tetrahidroxoaluminato 3. ¿Sí? Nuevamente, planteamos el equilibrio de disociación del hidróxido de aluminio y al mismo tiempo, si agregamos oxidrilos en exceso, se forma el complejo soluble y por lo tanto veíamos la redisolución. Como les decía, ¿por qué trabajábamos con bases distintas? Porque el hidróxido de aluminio, el hidróxido de amonio estaba comercial, entonces nos pasaba que si precipitábamos el hidróxido con el hidróxido de aluminio, con el hidróxido de amonio, si lo precipitábamos al hidróxido de aluminio, lo redisolvíamos con el ácido, pero después cuando le agregábamos base en exceso necesitábamos mucho hidróxido de amonio para poder generar la redisolución. Entonces, para hacer la redisolución en medio básico y que ustedes lo pudieran ver, cambiábamos de base y precipitábamos el hidróxido de aluminio con el hidróxido de sodio, y luego utilizábamos uno un poquito más concentrado para hacer la redisolución en medio básico. O sea que este cambio de bases es una cuestión simplemente experimental, como para no gastar tanta cantidad de reactivos, ¿sí? Pero lo que estamos observando en definitiva es el comportamiento anfotérico del hidróxido de aluminio. Lo precipitamos en primera instancia en ambos casos y luego lo redisolvíamos en medio ácido y lo redisolvíamos en medio básico. En ambas situaciones, como les dije en un principio para el medio ácido, en general el hidróxido de aluminio precipitaba tanto que no lo podíamos redisolver completamente, sino que agregábamos varias gotas y en general mirábamos la redisolución en la parte superior del tubo. ¿Sí? Fíjense, antes de que hagamos el cambio, el planteo de las ecuaciones, equilibrio donde es equilibrio, donde está desplazada hacia la derecha, la flecha es simple, estados de agregación en todos los casos, bien balanceadas las masas, bien balanceadas las cargas, o sea, a prestar atención a todas estas cuestiones. ¿Sí? Por supuesto, si en el repaso llegan a ver algo que no coincide, puede haber sido un error de copiar y pegar, así que avísennos y lo modifican. Vamos con la experiencia número 2, precipitación del plomo 2. El plomo 2 que es interesante la experiencia porque acá ven el precipitado del cromato plumboso que es extremo, con un KPS que es extremadamente bajo, o sea que el precipitado que se forma es de mucha cantidad. Vemos el color particular del precipitado, que era el precipitado que hablábamos recién en la marcha de cationes, tiene un color amarillo que es característico, diferente al del yoduro plumboso, que el yoduro plumboso también lo hemos visto previamente, tiene un KPS que es bastante bajo, pero el amarillo del cromato, fíjense, es más un amarillo, ¿sí? Patito. En cambio, el del yoduro plumboso, si ustedes lo buscan, es un amarillo intenso, ¿sí? Entonces, como para que lo distingan, y fíjense el aspecto del precipitado, no es un aspecto de polvo, ¿sí? Que se asiente al fondo, sino que forma este precipitado que tiene un aspecto ligero, ¿sí? Para poder armar el precipitado, ¿qué hacíamos? Tomábamos un tubo de ensayo, poníamos 10 gotas de acetato plumboso. El acetato es, en este caso, un anión que es orgánico, proviene del ácido acético, que es el ácido etanoico, con una concentración 10%, y luego agregábamos una gota de cromato de potasio 1 molar, o sea que esto está hecho en grande, pero fíjense que el acetato plumboso es transparente, ¿sí? Es completamente translúcido, sin color. El cromato de potasio tiene color amarillita la solución, pero es completamente soluble, y al mezclar una con la otra aparece de forma automática el precipitado de cromato plumboso, ¿sí? Planteamos la reacción entonces, acetato de plomo 2 más el cromato de potasio, que nos da como resultado el cromato de plomo 2 o el cromato plumboso, y esto, si ustedes hubiesen querido, lo pueden dejar como acetato de potasio acuoso o de forma iónica como está acá, no hay ningún problema, ¿sí? Acá por ahí, para completar un poquito esto,
ya me voy a ver si me acuerdo, lo agrego. Yo hubiese agregado tal vez la disociación del cromato de plomo 2, ¿sí? Para poder escribir la KPS y que ustedes vieran que realmente es una KPS baja. A ver si en la guía lo tenemos. Debería estar. Plomo 1,8 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ahí voy a ver si me acuerdo de agregársela antes de subirlo a la autogestión. Una de las preguntas interesantes que hacía el trabajo práctico de laboratorio es qué acciones llevaríamos a cabo como para poder redisolver el precipitado. Esto es interesante porque nos va dando una idea por ahí de cómo tenemos que pensar en función de una marchita de cationes, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos que redisolver lo que haríamos, el trabajo práctico de laboratorio pedía una sola. Acá nosotros les agregamos 2. Si ustedes agregan base en exceso, por ejemplo, un hidróxido de sodio concentrado, van a formar el anión tetrahidroxoplumbato 2, que obviamente es soluble, entonces se redisuelve el precipitado. Y si no, el otro método es el que ustedes vieron en el trabajo práctico de laboratorio previamente con el profe Pablo, que es basado en el equilibrio cromato-dicromato, que es un equilibrio dependiente del pH. Acá recuerden que si al anión cromato nosotros les agregábamos protones, se desplazaba el equilibrio hacia la derecha generando anión dicromato, que la característica del dicromato es que todos los dicromatos son solubles y tienen color anaranjado. En cambio, los cromatos, algunos son solubles y algunos no. En general son poco solubles y tienen color amarillo, ¿sí? Exceptuando lo de los metales alcalinos normalmente. Fíjense que acá tenemos el cromato de potasio, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos agregar, por ejemplo, una vez que se formó el precipitado, algún ácido mineral que sea concentrado, por ejemplo, algún ácido clorhídrico 6 molar, como utilizamos antes. No hace falta que pongan la concentración, pueden decir ácido clorhídrico concentrado, y de esa forma plantean la reacción y se genera plomo 2 más, que si quieren ustedes acá lo podrían completar con el complejo acuo, que sería en realidad lo más correcto, pero así está bien, y se genera el dicromato, ¿sí? O sea que la solución se va a redisolver el precipitado y se va a formar una solución de color anaranjado, ¿sí? Vamos con la experiencia número 3. Ustedes me van parando, chicos, si tienen alguna duda, ¿sí? Si surge alguna duda, me van escribiendo por el chat. Ya saben que si no, yo sigo, ¿sí? Como que pongo la primera y no paro si ustedes no me escriben nada. Vamos entonces con propiedades redox de los nitratos. El título de la experiencia se lo está diciendo. Analizamos un poquito propiedades redox. Recuerden que cuando nosotros hablamos de las especies del nitrógeno, piensen un poquito lo que vimos en grupo 15, piensen un poco en el diagrama de Frost de las especies del nitrógeno. Normalmente las especies de nitrógeno en general tienen una combinación de oxidantes y reductoras dependiendo un poco del estado de oxidación. Normalmente son más oxidantes. Y bueno, recuerden que el nitrógeno tiene muchos estados de oxidación distintos con los cuales puede jugar y puede formar muchos óxidos diferentes. Ahí tienen que tener un poquito más presente todo lo que ustedes vieron en el teórico de lo que saben sobre los óxidos de nitrógeno, y lo que saben, por ejemplo, del ácido nítrico, que es otra especie que es muy importante, con la que normalmente trabajamos en el laboratorio, que es un ácido que es oxidante particularmente y un ácido fuerte, o sea que nos sirve muy bien para reacciones, para dar el medio en reacciones de este tipo, y en este caso también participa como parte de la red, ¿sí? O sea que no solamente es espectador. ¿Qué hacíamos en esta experiencia? En un tubo de ensayo colocábamos 10 gotas de ácido nítrico 6 molar y agregábamos una viruta de cobre metálico. En realidad poníamos un alambrecito, ¿sí?
Este tema de limpiarlo con la lija es por si llegaba a tener alguna suciedad o algo de óxido en la parte externa, entonces el cobre no reaccionaba bien, a veces nos ha pasado, entonces lo lijábamos un poquito y lo poníamos adentro del tubito. Y tapábamos el tubo con un tapón de goma y esperábamos unos 15 minutos. ¿Qué veíamos con el paso del tiempo? Veíamos dos cosas que las tenemos escritas acá en violeta. Por un lado, la solución que originalmente era translúcida, transparente, ¿sí? Porque era ácido nítrico acuoso, pasaba a tomar un color celestito. Mientras más tiempo lo dejábamos, más notorio era ese color. Recuerden que ese color celeste en la solución viene por la presencia de cobre 2+, y que está apareciendo en el medio. Y al mismo tiempo veíamos la formación de un gas pardo, que para eso poníamos el tapón en el tubo. Si ustedes al tubo lo ponían sobre una hoja blanca, veían que la solución tomaba un color celeste y el gas que estaba en la parte superior tomaba un color pardo. Mientras más esperaban, más procedía la reacción y mejor se veían los productos. ¿De dónde vienen estos productos? Tienen dos formas de plantearlo. Acá a la izquierda hay una, acá a la derecha hay otra. Acá a la izquierda está directamente la obtención de ambos productos. Si mezclamos cobre con ácido nítrico, se forma nitrato cúprico, que de acá viene básicamente el cobre 2+, que le da el color celeste a la solución, y se forma dióxido de nitrógeno, que si ustedes recuerdan, el dióxido de nitrógeno tiene justamente color pardo, lo vieron con el profe en el grupo 15, y eso es lo que aparece en la parte superior del tubo, en este caso del beaker. Si calculan el potencial involucrado para esta redox, chequenlo por las dudas, les da 0,46 voltios. Otra forma que tienen de plantear de esto, que es lo mismo, está bien de la forma que ustedes lo quieran hacer, no hay problema, es plantear un poquito esto, sobre todo el dióxido de nitrógeno más desagregado, es decir, plantean el ácido nítrico que reacciona con el cobre sólido y va a generar el nitrato cúprico más agua más monóxido de nitrógeno. Esto nos gusta plantearlo de esta manera porque si ustedes pudieran haber visto la experiencia sobre el alambrecito de cobre, se forman unas burbujitas que en realidad son translúcidas, son transparentes, ¿sí? Después esas burbujitas, cuando toman contacto con el oxígeno que está presente en el aire, en la parte superior del tubo, asumía un color pardo, el gas. Entonces, eso viene de que el monóxido de nitrógeno, y esto lo tienen en las filminas del teórico, cuando reacciona con el oxígeno genera el dióxido de nitrógeno, que es el gas color pardo. Fíjense que dependiendo un poco de cómo planteen la redox, el potencial es diferente. Si lo plantean utilizando el monóxido, el potencial es 0,62 voltios. Entonces, por ahí la forma preferida que tenemos nosotros de plantearlo es de esta manera, como para que ustedes también tengan bien claro de dónde proviene el dióxido de nitrógeno, pero también aceptamos esta forma, ¿sí? Sí, por acá Delfina me pregunta si podemos ver el video. Acá vamos a salir. Y yo me parece que los tengo preparados. Si me demoro es porque me hace renegar la pantalla y las barras del Zoom, que son problemáticas. Acá está bueno el video porque está hecho como que a más escala, ¿sí? Siempre los videitos son mejores de lo que podemos llegar a hacer en el laboratorio, nunca podemos consumir tanto reactivo. Pero bueno, acá tenemos un beaker, está la moneda de cobre, le voy a dar correr. Fíjense que aumenta la velocidad, les pone la redox acá con los productos, está bastante bien, ¿sí? Todo está balanceado. Y fíjense cómo cambia, bueno, me puso el cartel acá, ya sabemos que es redox, gracias. Apagamos. Fíjense que el ácido, la solución era incolora, como habíamos mencionado antes. Fíjense que acá la concentración de cobre 2+ es tan elevada que ya tenemos un color que no es celeste, sino que se mezcla un poco con el gas pardo y se ve apenas un color verdoso prácticamente,
pero esto es debido al cobre 2 más en solución, y vemos perfectamente el gas pardo que se produce en la parte superior del beaker. ¿Sí? Tapábamos con un tapón, porque bueno, el gas es tóxico, o sea que teníamos un poquito más de cuidado, pero fíjense cómo burbujea, la producción de gas realmente es notoria. Ahí se ve bien el color celeste. ¿Sí? ¿Ven? Ahora me tardo porque no puedo volver. Ahí. Y ahí tenemos, como les decía, de la forma en que ustedes quieran plantear la reacción, está bien. Nosotros preferimos un poco la parte de la derecha porque acá podemos ver que ustedes tienen un conocimiento más detallado de lo que está realmente pasando en el sistema. Pero bueno, tienen las dos opciones. ¿Sí? Vamos a la experiencia número 4, propiedades redox de los nitritos, o sea que seguimos trabajando con propiedades redox del grupo 15. Fíjense que hay ciertos grupos que generan reacciones por excelencia. El grupo 15 nos viene muy bien demostrar todo lo que son las reacciones utilizando redox. ¿Tá? En esta experiencia nosotros teníamos un tubo de ensayo, le poníamos 10 gotas de solución de nitrito de sodio 1 molar, nitrito de sodio, una sal completamente soluble, o sea que la solución era incolora. Y a ese tubo de ensayo le agregábamos una gota de solución de yoduro de potasio, el yoduro de potasio también completamente soluble, incolora la solución, 0,01 molar. Y luego adicionábamos 2 gotas de ácido sulfúrico 3 molar. El ácido sulfúrico en este caso era solamente para darle el medio a la reacción y nada más. ¿Cuál es la reacción redox que se está dando? Obviamente, yoduro siempre lo trabajamos como un agente reductor. Ya no se puede reducir más que yodo menos, por lo tanto sí o sí tiene que oxidarse. Normalmente se oxida fíjense que lo hacemos pasar directamente a triyoduro, que es la especie soluble. ¿Estamos? Eso ténganlo presente. Si el ácido está dando el medio y el yoduro se comporta como agente reductor, entonces el agente oxidante sí o sí tiene que ser el nitrito, que es lo que estamos evaluando en esta experiencia. Si el nitrito es el agente oxidante, entonces se va a reducir y va a pasar a monóxido de nitrógeno nuevamente. Balanceamos entonces la redox, que acá lo que tienen presentado es la reacción global molecular. Y luego este monóxido de nitrógeno, nuevamente en contacto con oxígeno, generaba dióxido de nitrógeno gas. ¿Sí? La reacción que nosotros hacíamos en el laboratorio no alcanzaba una producción gaseosa tan grande como para que veamos mucho gas color pardo como se veía en la reacción anterior, pero bueno, como acá tampoco era el objetivo de esta experiencia, no tapábamos el tubito, entonces no lo concentrábamos tampoco como para que ustedes puedan observarlo. Sí, lo que veían automáticamente es la aparición en la solución. Recuerden que lo que mezclamos son todas soluciones incoloras. Cuando se producía la reacción aparecía este color de la solución que varía desde un color amarillito hasta un color anaranjado, hasta un anaranjado o pardo bien oscuro, dependiendo de la concentración de triyoduro que lográbamos en el medio. Si queríamos hacer la confirmación de que eso era triyoduro, recuerden que siempre podemos agregar la solución del midon, que forma como resultado ese complejo azul oscuro que nos permite identificar específicamente la presencia del triyoduro. ¿Sí? Nuevamente acá, utilizando los diagramas de Latimer, corroboren el potencial redox involucrado, 0,424 voltios, o sea, redox espontánea, y explicamos lo ocurrido. El color pardo amarillo de la solución es la presencia del triyoduro, y luego podemos llegar a observar la presencia del gas pardo que proviene del dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Acá tenemos un videito también. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya lo adelanté un poquito para que no tome tanto tiempo, después esos links ustedes lo pueden volver a visitar si quieren. Acá la solución tiene un color amarillo porque esta persona que está haciendo muy mal porque está trabajando sin guantes, o sea que ténganlo presente,
mezcló el ioduro de potasio con el ácido sulfúrico primero, que eso fíjense que específicamente nosotros no lo hacemos en ese orden en la experiencia, como para que ustedes no vean este color primero, sino que vean todas soluciones incoloras mezcladas que dan origen luego a la aparición de triioduro. Acá, al mezclar el ácido con el ioduro de potasio, se genera inicialmente algo de triioduro en el medio, que es este color que ustedes están viendo acá, porque hay una reacción con el ácido sulfúrico. Después, al agregar nitrito de sodio, que es lo que él está agregando ahora, obviamente la producción de triioduro va a ser mucho más marcada, que es lo que vamos a ver ahora, porque bueno, seguimos teniendo ioduro disponible en el medio, ¿sí? Y la redox que se produce es mucho más pronunciada que la que teníamos antes. Pero bueno, ese es el color que él está teniendo en el tubito de ensayo ahora. Voy a volver un poquito para atrás. Quiero parar justo donde se ve. Por ahí. Fíjense la coloración de la solución, o sea, es muy concentrado, entonces se pone muy, muy oscura. Vemos incluso un burbujeo. Se volvió. Vemos incluso un burbujeo por la aparición del gas, y si ustedes se fijan muy, muy apenas en contra el guardapolvo blanco, se llega a ver la aparición de algo de dióxido de nitrógeno pardo, que para verlo mejor habría que haber tapado el tubo y concentrarlo como hacíamos nosotros en la experiencia original. ¿Sí? Pero bueno, la producción de gas, esto me lo preguntaron en la clase pasada, me parece interesante remarcarlo, todo depende de las concentraciones de las especies en solución y cuánto procede la reacción, ¿sí? Depende del acá asociado con esto, o sea que la producción de gas puede ser considerable o puede no serlo dependiendo de la reacción en particular. ¿Sí? Bien. Vamos a la experiencia número 5. Identificación de fosfatos y arseniatos, muchas ecuaciones en esta experiencia, como para que practiquen, pero en realidad el comportamiento de fosfato y arseniato es exactamente igual entre ellos. ¿Sí? Acá teníamos dos tubos de ensayo. En realidad a la experiencia la repetíamos, tanto el punto A como el punto B, o sea que terminábamos teniendo 4 tubos de ensayo al mismo tiempo. En 2 de los 4 tubos de ensayo colocábamos 10 gotas de fosfato monoácido o diácido de sodio. La reacción es exactamente la misma, acá está planteada con monoácido, ustedes si quieren pueden plantearla con diácido también. ¿De qué dependía que hiciéramos uno o el otro? Básicamente de lo que teníamos disponible en el laboratorio en ese momento, no por ninguna otra cosa particular. Agregamos entonces 10 gotas de la solución, que la solución de monoácido diácido de fosfato es incolor en ambos casos, la sal es completamente soluble, con una concentración 0,1 molar, y agregábamos una gota de nitrato de plata 0,1 molar a cada uno de los tubos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá está planteado con el fosfato monoácido de sodio, le agregábamos el nitrato de plata, se precipita el fosfato de plata, que acá no está puesto, pero tiene un KPS bastante bajo también. Fosfato. 1,3 por 10 a la menos 20, ¿sí? Así que se precipita. El fosfato de plata, fíjense, tiene un aspecto que es un color amarillito muy pálido, que es este que estamos viendo acá a la derecha. Y luego el resto lo utilizamos como balanceo de la ecuación, ¿sí? En los otros dos tubos de ensayo que teníamos, colocábamos arseniato monoácido de sodio, 0,1 molar, y le agregábamos también a cada uno de los tubos una gota de solución de nitrato de plata. En esos dos tubos lo que hacíamos era precipitar el arseniato de plata. Fíjense que las reacciones son completamente equivalentes una con la otra, lo cual es lógico porque arsénico y fósforo pertenecen al mismo grupo.
La única diferencia es que el arseniato lo distinguíamos porque tiene un color ¿sí? Rojizo, rojo ladrillo, podríamos decir casi amarronado, dependiendo de la concentración que teníamos de precipitado en la solución. ¿Por qué hablábamos 2 tubos y 2 tubos de cada uno de los precipitados? Porque si nosotros tomábamos los 2 tubos del fosfato de plata precipitado, que es este que tenemos acá, a uno de ellos le agregábamos 2 gotas de ácido nítrico 6 molar y al otro le agregábamos 2 gotas de hidróxido de amonio 25%, o sea, amoníaco comercial, concentrado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que en ambos casos se redisuelven los precipitados, pero por razones diferentes. ¿Sí? Fíjense que acá abajo lo tienen escrito. En el caso del fosfato de plata, cuando le agregábamos el ácido nítrico, el fosfato es una base, que en este caso es protonada por el ácido fuerte que tenemos acá, nítrico, y lo que se forma es el ácido conjugado de esa base, que es el fosfato ácido, y el fosfato ácido es soluble, entonces se producía la redisolución del precipitado. Básicamente por una reacción de naturaleza ácido-base. En cambio, cuando agregábamos el amoníaco, también se produce la redisolución del precipitado, pero en este caso por otra razón, que es la formación del complejo diamino plata 1, que ya lo hemos presentado antes en la clase y lo vieron en el teórico con el profe. ¿Sí? Al formarse complejo, el complejo es soluble, liberamos el anión fosfato y nos da como resultado la redisolución del precipitado. Entonces, el agregado de ácido por una reacción ácido-base o el agregado de amoníaco, que funciona como agente acomplejante, nos permite en ambos casos redisolver el precipitado. Y de la misma forma hacíamos con los otros 2 tubos donde teníamos precipitado el arseniato de plata. A uno le agregábamos ácido, al otro amoníaco, y se producía también la redisolución del precipitado, en un caso por la formación de arseniato ácido y en el otro caso por la formación del diamino plata 1. ¿Sí? No tenemos un videito, es más difícil de conseguir, pero por suerte conseguimos las fotitos de los precipitados. Vamos a la experiencia número 6. Nuevamente, poder oxidante de las sales de persulfato. Fíjense que ahora ya nos vamos de grupo 15 y estamos viendo un poquito más qué pasa con grupo 16, comportamiento de grupo 16. Para el grupo 13 lo pasamos al principio, es lo que trabajamos con el aluminio. Aquí en grupo 16, ¿por qué analizamos poder oxidante de las sales de persulfato? Recuerden que el persulfato es este anión que tenemos acá, azufre 2, oxígeno 8, 2 menos, que si ustedes se van y se fijan a los diagramas de Latimer, ya hemos introducido antes este anión y lo clasificamos como relativamente inestable porque tiene un poder oxidante muy, muy fuerte. ¿sí? Si ustedes se fijan en Latimer, el potencial de reducción a anión sulfato es cerca de 2 positivos. ¿sí? O sea que es un potencial de reducción muy alto positivo. ¿sí? Para demostrar el poder oxidante, entonces lo ponemos en conjunto con un agente reductor típico, que es el anión yoduro, y esto nos da como resultado nuevamente triyoduro en solución y el persulfato se reduce a anión sulfato. ¿sí? Entonces el agente oxidante, como nosotros esperaríamos, es el persulfato de potasio y el agente reductor el dioduro de potasio. El potencial involucrado bastante positivo, 1,424 voltios, o sea que una redox más que espontánea. ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos ver en una situación como esta? El persulfato de potasio es una solución soluble, una solución incolora porque la sal es soluble, y el yoduro de potasio, ya lo dijimos anteriormente, es una sal completamente soluble también, o sea que también es incolora. En el videito que vamos a ver ahora lo utiliza directamente como la sal, ¿sí? Yoduro de potasio, o sea que lo vamos a ver como la sal blanca. ¿sí? Cuando se produce la reacción, no vamos a ver mucho más que la aparición del triyoduro en solución, o sea que nuevamente la coloración típica, que es esta coloración que va desde amarillo hasta pardo oscuro, dependiendo de la concentración del triyoduro. En el laboratorio, para corroborar nuevamente la presencia de triyoduro, agregamos, si teníamos una solución de aluminio, de almidón, y eso nos daba como resultado el complejo azul oscuro.
Veamos, está por acá el videito. Fíjense que acá este video les presenta el comportamiento del persulfato con los otros haluros también, o sea que si les interesa lo pueden ver en su totalidad. Yo lo adelanté acá como para que veamos qué pasa específicamente con el yoduro. Fíjense que les decía, nosotros trabajábamos con la solución, pero acá directamente está puesta la sal, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en el fondo del tubo. Paro porque tiene como que un ventilador importante ahí, que no deje escuchar nada. Acá lo que está añadiendo es la solución del persulfato, que fíjense que es incolora, y aparece en el medio la coloración típica del triyoduro, que se oscurece con el tiempo porque aumenta la concentración. Sí, una reacción instantánea, pues una R2 que tiene un potencial que es bastante positivo. ¿Sí? No se relaciona necesariamente con la cinética, pero nos puede dar una idea. ¿Vamos? Bien. Vamos a la experiencia número 7. Ya la conversamos, la conversaron ustedes con el profe en grupo 17 y la hemos revisado hoy. No la hicimos en detalle, pero se las mostré de pasada rápidamente. Lo que hacemos acá está conformado en realidad por dos experiencias en conjunto. En la experiencia número 7 precipitábamos los haluros de plata y luego en la experiencia siguiente generábamos la redisolución utilizando la formación de los complejos de plata, ¿sí? Particularmente el de amoníaco y el de tiosulfato. ¿Sí? Acá fíjense, teníamos dos tubos de ensayo, agregábamos, lo hacíamos por duplicado, o sea que nuevamente terminábamos teniendo 4 tubos de ensayo. Eso es porque generábamos en 2 de ellos el precipitado de cloruro de plata y en otros 2 el precipitado de yoduro, y luego probábamos la redisolución con amoníaco en 2 de los tubos de ensayo y con tiosulfato en los otros 2. Entonces, en 2 tubos de ensayo poníamos una solución de cloruro de sodio, nuevamente completamente incolora porque la sal es soluble, 0,1 molar. Y en otro tubo poníamos, sí, en otros 2 tubos poníamos yoduro de potasio, que también el yoduro de potasio incolora, ¿sí? La solución. Y a cada uno de los tubos agregábamos una gota de nitrato de plata 0,1 molar. Nosotros no precipitábamos el bromuro de plata, originalmente hace unos años lo hacíamos, pero bueno, el bromuro como está en el medio justo de la tendencia, a veces andaba bien y a veces hacía lo que quería. Entonces, como para no generar ruido y confusión, lo sacamos de la ecuación y directamente trabajábamos con los extremos de la tendencia que siempre andaban bien. Pero bueno, acá en la fotito ustedes pueden ver los 3 precipitados. El cloruro de plata es blanco, el bromuro de plata es, si lo miran con cariño, un amarillito muy pálido, y el yoduro de plata sí ya se ve que tiene una coloración amarilla mayor que el bromuro de plata. También hay una diferencia importante en los KPS. Recuerden que el cloruro precipita menos, el bromuro un poco más, y el yoduro es el más insoluble de todos. Acá tenemos planteadas las reacciones, se me va a cortar en cualquier momentito, pero retomamos. Planteadas las reacciones de formación para el cloruro de plata y el yoduro de plata con los correspondientes valores de KPS. ¿Sí? Y buscamos el videito. Hay uno que encontré que precipita, no me voy a dejar, que precipita los 3, como para que lo vean. Este es el cloruro, bromuro y yoduro más a la derecha. Fíjense que acá se puede ver en contra de la luz que el bromuro realmente tiene, bueno, ahora me lo tapo, pero que tenía una coloración sí, amarillita.
Ahora los deja evolucionar a los beakers, si quieren lo pueden ver luego un poquito más en detalle, pero lo interesante es que al dejarlos evolucionar se ve bien la formación de los precipitados, ¿ves? Bien, y se llegan a ver acá bien las coloraciones, ¿sí? O sea que tenemos yoduro acá, bromuro en el centro y cloruro a la derecha. ¿Vamos? Me quedo aquí. Bueno, entonces ahora, ¿qué teníamos nosotros? Recuerden, teníamos 4 tubos, 2 precipitados con yoduro y 2 precipitados con cloruro. Entonces ahora, en la experiencia número 8, tomábamos un tubo con cloruro y un tubo con yoduro y les agregábamos amoníaco comercial, hidróxido de amonio 25%, 3 gotas, y a los otros 2 tubos, uno con yoduro y otro con cloruro, les agregábamos 10 gotas de tiosulfato de sodio 1 molar. Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Recuerden el trabajo con las KPS y la K-deformación. Esto lo recalco por las dudas, porque me pasa mucho todos los años. Este tema con las KPS no sirve para cualquier precipitado. No es que cualquier precipitado que ustedes tengan y formen un complejo, si hacen el producto de la KPS y la K-deformación y les da superior a 10 a la menos 5, significa que se va a redisolver. Esta es digamos, un análisis que hacemos específicamente para los halogenuros de plata. Eso es como para que lo tengan en cuenta, que no funciona siempre, no funciona para cualquier precipitado en cualquier situación. Pero anda bien para los haluros. Entonces, en el tubo que teníamos, bueno, acá dice tubo 1, sería el tubo 1 y el 1', donde teníamos cloruro de plata precipitado. En uno agregábamos hidróxido de amonio. Entonces tenemos cloruro de plata. Fíjense que acá está planteado con amoníaco, pero si usamos amoníaco o hidróxido de amonio, chicos, es simple en el sentido de que solamente lo planteamos con amoníaco, con hidróxido, por una cuestión de conveniencia, de cómo nos resulta más fácil balancear la reacción después debido al producto que se forma. Pero ustedes lo pueden plantear con amoníaco o con hidróxido como ustedes quieran. Está eso, no se hagan demasiado problema por eso. Si dice amoníaco acuoso, obviamente nos referimos a hidróxido de amonio. Pero como acá el producto contiene nitrógeno y hidrógeno 3, para que se nos haga más fácil el balance después, ponemos amoníaco acuoso en lugar de poner hidróxido de amonio en los reactivos. Pero es solamente una cuestión de conveniencia. Entonces, cloruro de plata más amoníaco acuoso, se forma el complejo diamino plata 1 y desplazamos el cloruro. ¿sí? Esto es por una cuestión de la K-deformación tan grande que está teniendo este complejo, que es muy estable. Entonces, la interacción de las moléculas de amoníaco acuoso con la plata está siendo una interacción de mayor magnitud que la que tenía el sólido iónico entre sus iones. Entonces se produce la reacción de desplazamiento y la formación del complejo. ¿sí? KPS multiplicado por K-deformación, que ustedes tienen en detalle en las filminas del teórico, hechas estas cuentas, es superior a 10 a la menos 5, entonces se producía la redisolución del precipitado. Si agregábamos tiosulfato de sodio, pasaba lo mismo, desplazábamos el cloruro, se forma, fíjense que acá está planteada la sal, está. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo iónico, como la parte de arriba, nuevamente, como ustedes quieran plantear la ecuación, les resulte más sencillo, y como lo puedan hacer más rápido en el parcial para no perder tiempo, está bien, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Ahora, fíjense que la ecuación quede balanceada, ¿sí? 2 por 2, 4 sodios, 3 sodios acá, 1 sodio acá, ¿sí? Si no, lo planteamos iónico y ponemos menos sodios, ¿tá? Pero bueno, acá estamos formando en definitiva el complejo que es el bis tiosulfato plata 1 y cloruro de sodio, que el cloruro de sodio completamente soluble, no se ve nada. KPS por K-deformación, 9 por 10 a las 3, o sea, re grande, muy superior a 10 a la menos 5, entonces se producía la redisolución del precipitado.
Recuerden que la K de formación del complejo con el tiosulfato es mayor que la K de formación del complejo con el amoníaco, entonces para el mismo KPS, porque el precipitado es el mismo, es lógico que el producto sea mayor de KPS por K de formación. Mientras más estable el reactivo, mejor se producirá la redisolución del precipitado. ¿Y por qué hacemos el otro extremo de la tendencia, que eran los otros tubos con yoduro? Porque el yoduro, recuerden que si le agregábamos amoníaco, KPS por K de formación no nos da superior a 10 a la menos 5, entonces el precipitado efectivamente no se redisuelve, pero con el tiosulfato, que el complejo con plata es más estable, la K de formación es más grande y el producto con el KPS es superior a 10 a la menos 5 y el precipitado se redisuelve. ¿Sí? Entonces, justamente podíamos analizar también la estabilidad un poco de ambos complejos. Acá ustedes tienen nuevamente un par de videitos como para verlo. No conseguimos el que tiene tiosulfato, pero sí conseguimos el que es con amoníaco. Acá tenemos nitrato de plata en el tubito. Agregan cloruro, que puede ser una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Lo que sea. Se forma el precipitado de cloruro de plata, de color blanco típico, como ya vimos, y agrega amoníaco. Fíjense cómo se redisuelve arriba, que es en general lo que nosotros hacíamos en el laboratorio. Tenemos yoduro de plata, fíjense que ya está precipitado, agregamos amoníaco, y fíjense que lo único que hace es precipitar más. ¿Sí? No tenemos redisolución por formación del complejo.